Ustedes son el grupo F. Ya, ok. Antes de que empiecen, por favor, todos, un momento, chicos. Ya, por favor, todos los del grupo alcen la manito. Tengan la manito levantada y cuando terminen de exponer, la bajan. Ya, pueden empezar, chicos. Muy buenos días, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo F y vamos a hablar el día de hoy sobre las enfermedades por reflujo gastroesofágico. Tenemos como integrantes a Adriana Crespín, Justin Tomalá, Aarón Panchana, Carelis Tomalá, Michelle Flores y quienes hablan Noemí Vera. Siguiente. A continuación le vamos a presentar el caso clínico del cual vamos a tratar hoy. Tenemos como principal que una mujer de 68 años es remitida a consulta externa por una previa cirugía general, por cuadro clínico de dolor abdominal y pirosis. Entre sus antecedentes personales se puede describir la hipertensión arterial y una esteresis fibroadenoma de mama, en el cual tuvo un procedimiento por consulta donde presentaba dolor abdominal en el epigastrio hace 4 meses de evolución acompañado de pirosis postprandial y cierto grado de disfonía laringea. No presenta intolerancia digestiva, ni pérdida de peso, ni ninguna otra, ninguna otra enfermedad gastrointestinal. La exploración nos indica y revela que tiene una normocoloración mucocutánea y un abdomen blando y despresible, sin palparse ningún tipo de masa y ningún tipo de visomegalias. A continuación les vamos a hablar sobre la anamnesis. El motivo de consulta preside la paciente que tiene un dolor abdominal y la pirosis. Como enfermedad actual, tenemos que la paciente femenina de 68 años acude con un dolor en el epigastrio de hace 4 meses de evolución. Presenta pirosis postprandial, que significa que tiene una acidez cada vez que ella ingiere comida, cada vez que tiene, después de comer, ella siente estos síntomas. Tiene un cuadro de disfonía laringea que no reporta ningún tipo de pérdida de peso ni intolerancia digestiva. Tenemos los síntomas asociados, que es una disfonía laringea, que es una ronquera, un dolor en la garganta que persiste durante el día. Tenemos antecedentes personales, en los patológicos tenemos que tiene hipertensión arterial, en los quirúrgicos tiene una esteresis de fridoademia de mama, no presenta ningún tipo de alergia durante el caso. Continuamos con la siguiente. Con la anamnesis tenemos los síntomas generales de la patología, la pirosis, que es la sensación que siente la paciente, el ardor y la acidez. También tenemos regurgitación, que es el retorno del contenido gástrico a la boca, es decir, que ella siente que tiene esa acidez como ese pequeño como líquido al momento de comer, como que la comida tiene la sensación que se le regresa. Tiene un dolor en el pecho, que es este malestar torácico, que es asociado con el reflujo. Tenemos la disfagia, que es la dificultad que tiene ella al momento de tragar.
Los síntomas específicos del paciente: tiene dolor abdominal en el epigastrio, que es localizado en la parte superior del abdomen. Ella dice que refiere que tiene 4 meses con los mismos síntomas. Tenemos la pirosis postprandial, que es la acidez que ella presenta específicamente después de que ingiere algún tipo de alimento. Tiene la disfosia laringea, que es la alteración en la voz, la ronquera, y este síntoma es muy específico en las enfermedades de alergias. Tenemos los edemas retroaritoneos, que es la inflamación de la laringe detectada en una laringoscopia y es secundaria al tener este tipo de reflujo. Muchas gracias. Siguiente compañero. Bueno, continuamos con el examen físico. Al momento de realizar el examen físico, nos encontramos que nuestro paciente tiene frecuencia cardíaca 72 latidos por minuto, la cual es una frecuencia cardíaca normal. Tenemos la frecuencia respiratoria, 18 respiraciones por minuto, la cual también es normal. La tensión arterial, que como vimos en el caso anterior, o sea, mi compañera habló que nuestra paciente tiene hipertensión arterial, pero aquí está controlada, 135/85. La temperatura 36,5 grados centígrados, la cual también es normal, y el oxígeno en 86%. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, el estado general de nuestra paciente es normocoloración mucocutánea. Al momento de hacer la inspección, bueno, encontramos el abdomen sin alteraciones superficiales visibles. La palpación, el abdomen blando y depresible, que no se palpan masas ni visceromegalias. Y esto quiere decir que el hígado y el vaso está de tamaño normal. La percusión y auscultación, que el artículo no describe ruidos hidroaéreos anormales ni matices desplazantes. Los signos específicos: la laringoscopia, que el edema retroaritenoideo, es que lo cual es importante, es el signo físico de reflujo, ya que alcanza la vía aérea superior. Y la macro, la, ma- la manometría, la cual es la unión esófago-gástrica tipo 3, que esto es la identificación física de la hernia hiatal por presión. Siguiente, compañero. Bueno, tenemos los exámenes complementarios. Primero, en los exámenes de laboratorio, observamos que la hemoglobina, el hematocrito y los leucocitos se encontraron dentro de los valores normales. Esto es importante porque permitió destacar anemia e infecciones agudas. También se evaluaron los niveles de glucosa, urea y creatinina, encontrándose en parámetros normales, lo que indica una adecuada función metabólica y renal. Además, el tiempo de protrombina fue de 10,60 segundos, mostrando una coagulación conservada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, posteriormente se realizaron también estudios imagenológicos y pruebas funcionales. El examen de elección fue el tránsito esófago-estómago-duodenal, una radiografía con contraste que evidenció una pequeña hernia de hiato acompañada de reflujo gastroesofágico. La endoscopia digestiva alta permitió localizar la unión entre el esófago y el estómago a 32 centímetros de la arcada dental superior, confirmando el desplazamiento asociado a la hernia. Asimismo, la pHmetría de 24 horas mostró un resultado patológico indicando una exposición excesiva del esófago al ácido gástrico, especialmente cuando el paciente estaba de pie. En la manometría esofágica se identificó una alteración en la unión esofagogástrica clasificada como tipo 3, lo que evidencia una falla en el mecanismo de cierre del esfínter esofágico inferior.
Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, la laringoscopia indirecta reveló edema retroaridetoideo importante, lo que se relacionó con la irritación producida por el reflujo ácido. Con todos estos resultados se confirmó el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico secundaria a hernia de hiato. Siguiente compañero. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es el tratamiento. Tenemos como primer tratamiento médico es el inicial, que se encarga de lo que son de inhibidores de la bomba de protones y protocinéticos. También tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico debido al mal control de la sintomatología por, por fármacos. Se realiza una técnica antirreflujo por vía laparoscópica, lo que es evolución. Postoperatorias orales con alta segundo día, asintomática y con una buena tolerancia digestiva. Lo que es tratamiento quirúrgico que se aplica sería lo siguiente. El procedimiento se realizaría una fundoplicatura de NICE por la vía laparoscópica. Descripción de esta técnica consiste en envolver el fondo del estómago a 360 grados alrededor de la porción inferior del estómago para reforzar el esfínter esofágico inferior y corregir la hernia de hiatos. Como evolución del postquirúrgica, el paciente se encontraba totalmente asintomática con desaparición completa de la pirosis y de los síntomas extraesofágicos.
de la percusión. Buenos días, una pregunta, ¿se puede escuchar? Sí, ahorita sí se En escucha. el tórax se realiza un solo golpe percutorio porque como el sonido es más amplio y prolongado, el segundo golpe apagaría al anterior. La técnica es empezando desde el apéndice sifoides de manera radiada hacia el hipogastrio. De manera radiada hacia el hipogastrio, tratando de cubrir toda la superficie abdominal. En la percusión del abdomen, el sonido que habitualmente se detecta es un sonido timpánico, que es más intenso en el hemiabdomen inferior y menos intenso en el hemiabdomen superior por la presencia de las vísceras macizas. También se debe percutir en el abdomen la proyección torácica del abdomen en el hipocondrio izquierdo, que se conoce como espacio semilunar de Traube y está limitado a la izquierda por el vaso, a la derecha por el lóbulo izquierdo del hígado, por arriba por el corazón y por debajo por la arcada costal. La percusión en este espacio, si bien se encuentra en el tórax, la sonoridad tiene que ser timpanismo. Cuando está ausente este timpanismo, los límites recién referidos orientan hacia la patología que puede estar presente: esplenomegalia, hepatomegalia del lóbulo izquierdo, derrame pericárdico, o el timpanismo de esta zona se debe a la cámara gástrica del estómago y un tumor del techo gástrico puede hacer desaparecer este timpanismo. Si bien en esta instancia no lo vamos a hacer, forman parte de la percusión del punto de Castell para la evaluación semiológica del vaso y la percusión del límite superior hepático para la evaluación semiológica del hígado. Pero sin duda, donde la percusión adquiere particular relevancia en la presencia de distensión abdominal. En estos casos, la percusión permite identificar si la distensión se debe a aumento de contenido aéreo, con lo cual va a estar exacerbado el timpanismo, o a la presencia de líquido libre, con lo cual la obtención del sonido va a ser matidez. En estos casos, el líquido libre en la cavidad abdominal se denomina ascitis y al realizar la percusión, la ascitis podrá ser detectada siempre y cuando tenga suficiente volumen como para permitir que en la percusión radiada yo obtenga una matidez de límite cóncavo hacia arriba, porque el líquido está desplazado hacia los bordes inferiores. Esto es un dato semiológico importante porque yo puedo obtener matidez con la percusión radiada con una convexidad hacia arriba. Estos casos en el hombre forman parte del síndrome prostático y deben hacer sospechar una gran dilatación de la vejiga. Y en el caso de la mujer puede ser un tumor de ovario o la presencia de un embarazo. Repitiendo, la percusión radiada con concavidad hacia arriba, en el caso de que haya un volumen de líquido intraabdominal habitualmente mayor de 1 litro, permite sospechar la presencia de ascitis. Existen otras 3 maniobras complementarias para el diagnóstico de ascitis. La primera de ellas es la maniobra de la onda ascítica. Se coloca la mano izquierda con los pulpejos de los dedos en la fosa ilíaca izquierda, el dedo pulgar en la línea media por debajo del ombligo y se golpetea con el pulpejo de los dedos de la otra mano o haciendo el llamado signo del pepirotazo la fosa ilíaca derecha. El dedo pulgar bloquea la onda que va por la superficie y si hay líquido en la cavidad, los pulpejos de los dedos de la mano izquierda van a percibir esa onda intraabdominal por desplazamiento del líquido.
La segunda maniobra requiere la presencia de hepatomegalia, porque consiste en aplicar los dedos de la mano derecha perpendiculares sobre el abdomen, aplicados sobre la superficie del hígado, y a través de un golpe de presión sumergirlo en el líquido ascítico, semejando la sensación que genera el hundimiento de un cubo de hielo en un vaso de agua. Por último, la tercera maniobra es la maniobra que tiene mayor sensibilidad y especificidad, y es la maniobra de la matidez desplazable. Si el paciente colocado en decúbito lateral derecho se percute una zona de matidez inferior con un límite que deja por arriba una zona de sonoridad, al colocarlo, por favor, en decúbito lateral izquierdo, se verifica el fenómeno inverso, es decir, de mi abdomen derecho una zona de sonoridad y en el hemiabdomen izquierdo una zona de matidez con un límite superior, lo que significa que el líquido se ha movilizado de un lado hacia otro. So, to panic, to panic, to panic, dull. Let's have you roll this way. To panic again, so that's shifting dullness. Great, thank you. Bueno, en conclusión, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología frecuente, ya que puede afectar significativamente la calidad de vida de cada paciente, si no se diagnostica y se trata a tiempo. En este caso clínico que presentamos mis compañeros y yo, se evidenció la importancia de una valoración integral, identificando síntomas digestivos y estrés esofágico, como la disfonía. Además, en los exámenes complementarios permitieron confirmar el diagnóstico y elegir un tratamiento adecuado. Nosotros como profesionales y futuros profesionales de enfermería debemos brindar una atención humanizada para así promover hábitos saludables y también poder participar activamente en la prevención de detección y cuidados de pacientes con enfermedades gastroesofágicas. Este ha sido la presentación del grupo de... A ver, muchísimas gracias, chicos. Por favor, vamos con el grupo de su compañero Carlos, para que puedan ustedes, no tengan inconvenientes y puedan retirarse. ¿Qué grupo son ustedes? ¿El B? Sí, Hervé. Ya, ok. Buenos días, compañeros y doctora. Somos el grupo B con el tema de la pielonefritis aguda. Los integrantes de este grupo es De la Cruz Tamara Xiomara, Domínguez Yarexi, López Bastida Hilda, Ramírez Pereiro Devi, Tigrero Medranda Carlos y quien les habla, José Malavé Diego Arturo. Ya, un momento, El por caso favor, clínico, antes, chicos, de que empiecen, alcen la mano todos los que conforman el grupo, por favor. Ya, pueden continuar. Solamente bueno, el están caso 3 clínico, 4 de 7, yo, 6 de 7. somos 6 personas. Ah, perdón, 6. Sí, Sí. tienen razón. Ya, continúen, disculpen. Bien, el caso clínico presentado es un caso clínico real, solo que cambiamos el nombre de las pacientes para no divulgar su información y respetar su privacidad. Continúe, compañera. Bueno, tenemos a la paciente Luciana Salvatierra, de 42 años de edad, de género femenino, de raza mestiza. Ella de estado civil casada, de ocupación madre de familia, pero también comerciante. Lugar de nacimiento es Baños, grupo sanguíneo ARH positivo, tipo de afiliación el IES.
Bueno, el motivo de consulta de esta paciente, ella refiere a consulta externa porque presenta una alza térmica y presenta también dolor en la región lumbar. La enfermedad actual de esta paciente de 42 años refiere que hace aproximadamente 72 horas presenta dolor en la fosa lumbar que se irradia hacia el hipogastrio de moderada intensidad en una escala de EVA de 5 sobre 10, menciona la paciente. El dolor de este tipo cólico es sin causa aparente. Como síntomas acompañantes presenta alza térmica, disuria, polaquiuria. Además refiere a haber tomado analgésico, pero no ve mejoría de su sintomatología, por lo que acude a esta casa de salud ingresando al servicio de consulta externa. Tenemos también lo que son antecedentes patológicos personales, como es el antecedente clínico. Ella manifiesta preeclampsia hace 17 años, es decir, desde los 25 años de edad. Cistocele hace 3 años y también presenta antecedentes quirúrgicos. Ella presenta histerectomía hace 5 años, colexictomía hace 2 años y una cesárea que presentó hace 17 años atrás. Antecedentes patológicos familiares, manifiesta que la abuela materna sufre de diabetes mellitus. Bueno, los hábitos de esta paciente refiere que su alimentación es 3 veces al día, sus misiones las realiza 7 veces al día, sus defecaciones son 2 veces al día, no digiere alcohol, tampoco drogas, sus misiones tampoco refiere, alérgica tampoco, y ella dice que sus sueños son 7 horas, pero son sueños continuos, y su actividad física es sedentaria. A continuación, mi compañera. En el examen físico, en los signos vitales se evidencia su frecuencia cardíaca 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, su saturación 94%, su tensión arterial 140/90 y su temperatura 38 grados centígrados. Sus datos antropométricos, su peso 64 kilogramos, su talla 1,50 y su índice de masa corporal 23,5. En la revisión de aparatos y sistemas, el aparato respiratorio sin patologías aparentes, el aparato cardiovascular sin patologías aparentes, aparato digestivo sin patologías aparentes, el aparato endocrino sin patologías aparentes. En el aparato genitourinario tiene dolor lumbar, disuria y polacuria. En el sistema nervioso sin patologías aparentes, sistema locomotor sin patologías aparentes, piel sin patologías aparentes y gineco-obstétrico tiene 3 gestas, partos 0, abortos 0 y cesáreas 3. En la región del abdomen, a la inspección se observa deprimido, a la percusión, timpanismo normal, a la auscultación, ruidos hidroaéreos, y a la palpación, abdomen suave, depresible y dolor en el hipogastrio. En la región lumbar no se evidencia cicatrices, puño percusión positiva en fosa lumbar derecha. En la región urogenital, puntos ureterales superiores positivos. Siguiente, compañero. En cuanto a las maniobras semiológicas del sistema nefrológico, en esta patología como la pielonefritis aguda, se realizaron maniobras como la puñopercusión lumbar, dando esto como un signo de Gordiano, que es positiva por la inflamación renal que presentaba la paciente. La puñopercusión renal o el signo de Gordiano consiste en que debemos de colocar nuestra región palmar de nuestros dedos con la mano no dominante en el ángulo costovertebral y con la mano dominante hacer un puño y golpear la parte dorsal de nuestra mano no dominante. Debemos de aplicar una fuerza suficiente para producir un ruido sordo, pero a su vez indoloro o una paciente que presenta esta patología, ya que si presenta dolor y nosotros aplicamos un exceso de fuerza, podemos causarle aún más dolor al paciente. En cuanto a sus reportes, si el paciente presenta dolor, es un signo gordiano positivo, pero si el paciente no presenta dolor, es un signo de gordiano negativo. El objetivo de esta puñopercusión es analizar si el paciente presenta un dolor instantáneo al momento,
pero también debemos de evaluar otras características, como un dolor osteomuscular. Pero en este caso estamos hablando de una patología del sistema nefrológico. Entonces, el paciente presentó una percusión positiva en la fosa lumbar derecha. En cuanto a los puntos dolorosos renales y uretrales, la paciente presentó un punto uretral superior positivo, recordando de que el paciente tenía uno de sus síntomas, la poliuria, o lacturia y la disuria. En el ángulo costovertebral, en el punto renal, se observa dolor intenso en la percusión, como es el caso de una patología como la pielonefritis aguda. Bien, en los exámenes complementarios que se solicitaron con el objetivo de confirmar y evaluar la presencia de una infección en el tracto urinario, como la pielonefritis aguda, se realizaron exámenes complementarios de orina y la miometría hemática. En los exámenes complementarios de orina se esperaron hallazgos como los leucocitos elevados, los piocitos y eritrocitos y la presencia de bacterias, lo que indica una infección urinaria. Y en los exámenes hematológicos se evaluaron las respuestas del organismo, donde puede observarse una distribución de glóbulos blancos compatibles con un proceso infeccioso, dando como resultados en los exámenes hematológicos una hemoglobina, un hematocrito en un 41%, los segmentados en un 74% y los linfocitos en un 24%. Para su estudio o evaluación de este paciente se realizó un diagnóstico diferencial, ya que los síntomas y signos son casi compatibles a una cistitis y una pielonefritis aguda. En el dolor lumbar dio positivo a una pielonefritis. En la disuria, en una alza térmica y en la poliaquiura dieron positivo tanto en una cistitis como en una pielonefritis. Y en los puntos ureterales superiores positivos, dio positivo en la pielonefritis y en una percusión positiva en unas fosas lumbares, solamente dio positivo en una pielonefritis aguda, dando resultados complementarios como los leucocitos, piocitos, eritrocitos, las células epiteliales, bacterias positivas y los segmentados positivos en ambas patologías como la cistitis y pielonefritis. Y se llegó a un diagnóstico definitivo de la paciente que presentaba una pielonefritis aguda como tal. Siguiente, compañero. Con el tratamiento médico, primero tenemos el tratamiento ambulatorio. Como segundo tenemos el paracetamol, que se le da 500 miligramos cada 6 horas. Esta se utiliza como un tratamiento sintomático para controlar la fiebre y el dolor lumbar. Con respecto al uso de la amoxicilina más el ácido clavulánico, que es de 500 miligramos cada 8 horas, esta es una opción de tratamiento antibiótico por vía oral para complementar el esquema, el cual suele mantenerse por un periodo establecido por el profesional de la salud, comúnmente a 14 días. Y este enfoque terapéutico se complementa con el control de signos vitales y soporte hídrico para la paciente. Ahora nos enfocamos en los cuidados de enfermería. Bueno, los cuidados de enfermería se enfocan en la vigilancia continua del paciente mediante estos siguientes puntos: la medición de signos vitales constantes, la valoración de dolor lumbar y abdominal y la administración del tratamiento indicado. Y por supuesto, es importante mantener una hidratación adecuada, ya sea por vía intravenosa u oral. Asimismo, el control de la eliminación urinaria registrando la diuresis y las características de la orina. También promover el reposo, prevenir complicaciones con sepsis mediante la observación de signos de alarma y técnicas adecuadas asépticas. Brindar educación al paciente sobre la importancia de culminar su tratamiento, evitar retención urinaria y mantener hábitos higiénicos para su correcta recuperación, y por supuesto brindar el cuidado enfermero y la asistencia al paciente. En el algoritmo clínico, más que todo se resume el manejo de la pielonefritis aguda desde el ingreso del paciente hasta el tratamiento y seguimiento.
Primero, en el ingreso del paciente se identifican los síntomas principales, como el dolor lumbar, la fiebre, disuria, polaquiuria, las cuales orientan a una infección urinaria. Luego, en la evaluación clínica y el examen físico, se buscan signos característicos como puño percusión positiva en fosa lumbar y puntos uretrales positivos. Esto pueden aumentar la sospecha de compromiso renal. Después se solicitan estudios de laboratorio, especialmente el examen elemental y microscópico de orina y hematología, donde se evidencian leucocitos, piocitos y bacteriuria, los cuales son compatibles con una infección urinaria. Con estos hallazgos se realiza la sospecha diagnóstica y también el diagnóstico diferencial entre cistitis y pielonefritis, determinando que el cuadro clínico es más compatible con pielonefritis aguda. Posteriormente a esto se establece el diagnóstico definitivo em, con el examen físico y también el resultado de laboratorio. Entonces, finalmente, se inicia lo que es el tratamiento antibiótico, analgesia, hidratación y también control clínico, además de indicar seguimiento para poder vigilar la evolución y asimismo prevenir complicaciones. Ya. Chicos, muy buen caso clínico, la verdad es que creo que el caso clínico de la vez pasada también excelente. Recabaron toda la información y ahorita nuevamente han hecho un buen trabajo. Solamente algo. Pongan la primera o segunda diapositiva. Antecedentes, a ver, la otra diapositiva, la tercera, entonces es aquí. Antecedentes patológicos, la tercera diapositiva. Bajen, bajen. Ya, aquí. Ustedes explicaron los antecedentes clínicos de la paciente, que la preeclampsia ya hace 17 años, ya hubiera sido bueno que expliquen qué es una preeclampsia, qué es una cistocele, también hubiera sido bueno. No les voy a bajar puntos por eso, pero igual como para que tengan pendiente para los siguientes casos clínicos. Ahora, ustedes están hablando que la paciente tuvo hace 17 años una cesárea, ya tuvo hace 5 años una histerectomía. Ya, sí se hubiera sido bueno que hubieran investigado por qué tuvo esa histerectomía esa paciente, ¿ya? Es decir, por qué llegó a tal punto en que tomaron la decisión de sacar útero, ovario, sacar todo. O sea, sí hubiera sido bueno que ustedes averigüen esa parte, ¿ya? Porque como que dejan el vacío de, me quedé en la duda, pero ¿por qué le pasó eso a la paciente? Ya, y si es un caso más o menos complicadito porque tuvo preeclampsia, ya tuvo algunas cirugías, tuvo cesárea y aparte la histerectomía, ¿ya? Ya, solamente eso de ahí como que recabar como que por qué le pasó eso. Si tuvo algún, le diagnosticaron cáncer o qué pasó, tuvo un tumor o algo, entonces sí hubiera sido bueno que abarcaran ese punto. Ya, ya chicos, eso de ahí solamente esa observación que tengo que hacer, de ahí por lo demás está excelente. Ya pueden, por favor, sacar su diapositiva para yo dar la clase. Y pueden bajar la manito. Entonces, el día de hoy vamos a ver aparato reproductor masculino. Solamente vamos a ver aparato reproductor masculino. El femenino lo dejamos para la siguiente clase. Mm, 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 mm. Me indican igual si pueden visualizar las diapositivas. Entonces, vamos a empezar. Tenemos la introducción al aparato reproductor masculino. Vamos a ver que esto es el sistema genital masculino que va a estar integrado por diversas estructuras que van a ser claves para la reproducción de gametos y hormonas. Entonces, esto va a cumplir una función sumamente vital de reproducción y excreción urinaria que va a ser esenciales para la homeostasis corporal y la continuidad biológica. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué órganos está compuesto el aparato reproductor masculino? Muy bien. Chicos, yo cuando les hago preguntas, créanme que está en la misma diapositiva. No les estoy diciendo para que investiguen o se acuerden.
para ver quién está atento. Y por ejemplo, me doy cuenta que siempre su compañero Panchana, yo les hago pregunta diapositiva y él siempre está contestando, siempre está atento. Muy bien, Panchana. Tenemos entonces la anatomía esencial. Vamos a ver los órganos externos e internos. Entonces, alguien que recuerda, ¿cuáles son los órganos externos y cuáles son los internos? A ver, El externo, el pene y el escroto. ya muy bien. ¿Y los internos? Los testículos, los conductos deferentes, las glándulas, la Ya, vejiga. muy bien. Perfecto. Entonces tenemos que los órganos externos van a estar compuestos por pene, escroto, los cuales estas estructuras van a ser sumamente fundamentales para la exploración física inicial y el cuidado de enfermería, permitiendo la micción y la termorregulación testicular. Ahora, ¿qué pasa en los órganos externos? Cuando hay una patología, por lo general, varón más de 50 años de edad, empieza con hiperplasia prostática. Es decir, la próstata va a estar sumamente agrandada de tamaño, va a tener mucho dolor a nivel del pene porque no va a poder orinar el paciente y va a tener estos malestares. Y esto no es que empieza, el problema con esta patología, la hiperplasia, no es que va a empezar de un momento a otro. No, es algo que empieza a nivel crónico. Pero aquí hay algo, los varones no van a consulta médica. Una mujer ya ve un granito, ya va a una consulta con su doctor. El varón no, el varón lo deja pasar. Y ya va, ya cuando el cuadro ya está empeorado, ya no hay mucho que hacer más que una cirugía. Ya. Y obviamente esto de aquí empeora si el paciente es alcohólico, bebe mucho, este, ¿y qué te dice el paciente? Es muy común que les llegue. Es que esto me pasa cada que toma alcohol. Cada que toma alcohol no puedo orinar. Me tienen que colocar sonda. ¿Y ustedes qué le indican? Entonces, si usted ya sabe que ese es el problema, no tiene que beber alcohol. Pero esto es un problema que va más allá. Dice, no, pero es que tenía una fiesta y las consecuencias vienen con esas glándulas hiperplásicas muy agrandadas, llega hasta el punto en que ya ni siquiera la sonda los ayuda a cirugía. ¿Y qué pasa con la cirugía? Que no te va, el médico les va a decir, el cirujano, el urólogo, no te va a ayudar un 100%, te va a ayudar un 70%, o sea, vas a continuar con el problema, pero en menor escala. Entonces, continuando, tenemos los órganos internos que van a incluir los testículos, los conductos espermáticos y las glándulas que se van a encontrar de manera anexa. Entonces, esta va a ser, en cambio, la responsable de la producción de los espermatozoides y las hormonas. Entonces, ya tenemos esta parte, órganos internos y los órganos externos. Tenemos ahora la fisiología y regulación hormonal. No voy a adentrarme en este tema porque ustedes, el siguiente ciclo van a ver fisiopatología. Entonces, no me voy a adentrar, voy a dar algo superficial. Tenemos aquí que el control endocrino va a estar dado por el hipotálamo y la hipófisis. Esto ustedes ya lo vieron en semiología 1, en las glándulas, ¿verdad? Entonces, ustedes vieron. ¿Cuál es el control endocrino? Recuerden, hipotálamo, hipófisis y testicular. Tres cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto va a regular las hormonas, que en este caso sería la testosterona, mediante la liberación coordinar de GnRH, LH y FSH. Las van a liberar, esta parte hormonal, que tampoco me voy a introducir en este tema porque esto ya vimos en semiología 1. Y si hay doctores que yo esa clase, la verdad, yo no estuve, por favor me avisan para coordinar una tutoría y darles esa clase, ¿ya? Porque eso correspondería a semiología 1. Igual los compañeros que no tienen, porque esto es una clase muy extensa, no tienen claro esta parte, por favor le dicen a Carlos y yo con mucho gusto les doy y retomamos esa clase. Tenemos la espermatogénesis, que es un proceso en los túbulos seminíferos que van a transformar células germinales en espermatozoides, bajo un estricto control hormonal, ¿ya? Entonces, esta es la medida por la cual se va a formar estos espermatozoides y obviamente el varón es el que va a dar el sexo en caso de reproducción. Tenemos entonces la exploración física. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Siempre con la inspección, ¿ya? Observación, la valoración visual que ustedes van a tener con el paciente. Entonces, siempre
yo les voy a repetir esto en todas las clases. Cuando ustedes vayan a hacer un procedimiento, pedirle permiso, explicarle al paciente lo que van a realizar. No es simplemente, ok, tome la bata, póngasela y salga. No, tienen que explicar qué van a realizar en el paciente, qué tienen que observar, porque si va con un problema aparato reproductor, tienen que ustedes primero inspeccionar y ver qué está pasando. Entonces, estas patologías pueden ir desde un granito, que puede ser herpes, un chancro, sífilis, a algo más severo como algún tipo de tumor o cáncer. Entonces, esto nos va a permitir detectar de forma precoz anomalías morfológicas, signos de infección o patologías cutáneas que requieran una intervención inmediata. Entonces tenemos aquí nuestras estructuras externas. Por ejemplo, vamos a la evaluación visual, tiene que estar detallado, que vamos a detallar piel, coloración, el escroto, tenemos que verificar si existe una simetría y el desarrollo normal del pene. Importante observar, al menos en los niños, el descenso testicular, o hay niños que a lo mejor no, los testículos están muy arriba, no bajan, y obviamente esto no es normal, a derivar con pediatría o con urología para que le haga un buen diagnóstico. Y muchas veces cuando estos testículos no descienden, estos pacientes tienen que ir a cirugía. Piel y mucosa, tenemos que observar la integridad cutánea, distribución del vello púbico en caso de que sea un adolescente o un adulto y permeabilidad del meato urinario. ¿Alguien me quiere recordar por qué es importante observar la distribución del vello púbico? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el vello púbico normalmente en un hombre y una mujer? Y yo les recuerdo, esto ustedes ven en biología en el colegio. ¿Cómo es el vello de una mujer y cómo es el vello púbico de un varón? A ver, alguien que me quiera recordar. Vamos, chicos. El del varón es de forma de triángulo. El crecimiento va hacia arriba y en la mujer va hacia abajo. Cuando hay un problema hormonal, ¿qué va a pasar? Se va a redistribuir ese vello púbico. Entonces el varón ya no va a estar en forma de triángulo, o sea, va a estar de un triángulo invertido que no debería ser así. Entonces hay problemas hormonales. Solamente por el hecho que ustedes observen esa redistribución del vello púbico, ustedes pueden dar un diagnóstico. Ok, hay una alteración hormonal, vamos a ver, y el paciente, ¿y qué más pueden observar en ese paciente? Que tiene una redistribución del vello púbico. Ginecomastia. O sea, si ustedes le dicen que se alce la camisa, van a ver brotes mamarios que no debería existir en un varón. Entonces, ok, algo está pasando. Le preguntan orientación sexual al paciente porque puede ser que se esté inyectando alguna medicación o te digan no, no pasa nada. Ok, hay un problema a nivel de la hipófisis. Hay que valorar esa parte ya para yo tratarlo al paciente porque hay un problema hormonal. Entonces, por eso es importante la observación hasta del vello púbico. Tenemos ahora los hallazgos clínicos, identificación proactiva de lesiones cutáneas, que tenga algún tipo de úlcera, verrugas o presencia de secreciones anómalas, porque estos nos pueden derivar a que hay una afección de infección por transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ver esto. Más adelante les voy a poner las imágenes para que ustedes tengan la idea. Entonces, vamos a lo siguiente, que es la palpación testicular. Entonces, si vemos que está edematizado, que está una coloración roja y el paciente percibe dolor, al momento que hacemos la palpación, siempre se percibe también si hay algún tipo de tumefacción o calor o rubor. Entonces, siempre se inspecciona ambos testículos, se examina el pene y se observa el orificio de la uretra. Y fijarse en la piel, porque es muy común que en pacientes con sífilis vamos a ver estas úlceras grandes, entonces es importante la observación. Tenemos que al momento la palpación se la va a hacer de manera bimanual, suave y evaluando el tamaño y consistencia firme o movilidad del pene. Y es esencial para la técnica de enfermería visualizar esto, y también porque es importante, porque si ustedes, ¿quién coloca la sonda en los pacientes que están en cama, que están en UCI? Ustedes son los encargados de colocar la sonda de estos pacientes, entonces es importante que inspeccionen, porque si ustedes van a colocar una sonda y el paciente tiene un chancro, tiene una úlcera, es decir, tiene sífilis, obviamente dar aviso, colocar en historia clínica y dar aviso. El paciente presenta lesiones y obviamente llamar a dermatología, a medicina interna o la persona que
esté encargada de esa área para que administrarle el tratamiento adecuado. Tenemos la detección temprana. Siempre identificar masas indoloras, nódulos, que hidrocele al momento de la palpación, ver, por ejemplo, bueno, estoy palpando y siento líquido que no es normal, o sea, es decir, si hay acumulación de líquido es un hidrocele, entonces, o algún tipo de quiste, tumoración, entonces la detección temprana es importante para dar un diagnóstico oportuno y obviamente darle el tratamiento adecuado. Entonces, vamos a ver que al examen clínico, el tacto rectal permite evaluar la próstata, ¿ya? Y esto nos permite ver si hay un nódulo o algún tipo de cáncer, ¿ya? Y esto es muy crucial para detectarlo a tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el tacto rectal? Entonces, ¿es la única manera de hacerlo? La verdad, sí, es el menos invasivo porque también hay ecografías rectales en las cuales se pueden ver de tal magnitud la próstata. Entonces, la verdad es que el tacto es el diagnóstico más rápido y más temprano. Entonces, obviamente que si el urólogo al momento de la palpación, de la palpación rectal, siente tumor, fístula, quiste, tiene que mandar directamente, si existe un tumor, biopsia directamente para descartar un cáncer. Entonces, tenemos que el cuidado, hay que tener una preparación física, apoyo emocional, ya que igual el hecho de que ustedes estén haciendo esto a un paciente es un poco, es abrupto, o sea, el paciente no va a querer hacerlo y tienen que explicar por qué hay que realizarlo, ¿ya? Entonces, siempre explicarlo. Aunque hay pacientes que, créanme chicos, que van con tanto dolor, o sea, el dolor es insoportable, que no pueden caminar, o sea, las próstatas le duele que ellos, el eco transrectal y no sienten nada, porque el dolor del umbral es 10/10 y no sienten nada aunque le estén dando medicación al paciente, ¿ya? Entonces, y esto de aquí, el apoyo emocional, es importante para que se reduzca la ansiedad que vaya a tener el paciente. Y obviamente cuando es un diagnóstico y cuando hay dolor, lo más probable es que sea algún tipo de cáncer y obviamente acompañar con psicología. Tenemos ahora la hipertrofia prostática benigna. Entonces, la epidemiología es una patología obstructiva, es muy frecuente en los adultos mayores y es el crecimiento glandular benigno del tejido prostático. Son esos pacientes que van con una próstata muy agrandada. Los síntomas que va a sentir no significa que sea un cáncer, un tumor, algo maligno, pero sí causa malestar. ¿Qué síntomas va a causar esto? Disuria y debilidad del chorro e intermitencia. Es decir, el paciente orina un poquito ahorita, un poquito abajo, un poquito ahorita, un poquito, poco a poco, ¿ya? Y no orina totalmente como debería. Tenemos que el almacenamiento, por ejemplo, puede ser frecuencia, urgencia, se puede presentar nicturia, en estos pacientes. Y el rol de la enfermería es importante porque tiene que haber, ya como les dije, manejo al colocar sonda vesical y control riguroso de diuresis y balance hídrico. Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes han colocado una sonda a un paciente, ya sea hombre o mujer? Alcen la manito. ¿Nadie? ¿Ha visto cómo se ha colocado una sonda? Sí, pero en pacientes reales, no vamos a la parte de la... Sí. No, solamente lo han visto en los muñecos, no han visto en un paciente. Ok. La sonda en los varones es mucho más fácil colocarla que en las mujeres, realmente. En los varones, yo siempre les sugiero, busquen el calibre más fino para los varones para que no exista un traumatismo. ¿Qué pasa? Yo les voy a contar una experiencia que pasó. Bueno, yo estaba en el centro de salud, una licenciada sacó la sonda. Pero ¿qué pasa? Ustedes cuando colocan la sonda tienen que inflar la vejiga para que no se salga, ¿verdad? Y para sacarla, ¿qué tienen que hacer? Sacar el líquido por donde inflan la vejiga. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tú introduces 10 cc, tienes que sacar 10 cc o 5, tienes que acordarte de lo que vayas a colocar. ¿Y qué pasa? Que ella saca y solamente saca 2 cc, porque dijo que ya no le salió más. ¿Ya? Tenía una jeringa de 3, dice que no tenía de 5 y solo sacó de 2,5, no sacó más de ahí. Entonces ella dijo, ya saqué todo el líquido, le habían puesto 10 cc al paciente. Entonces cuando saca, ¿qué pasa? Que tenía líquido. Entonces a lo que ella quiso extraer la sonda,
hubo ruptura, ya hubo sangrado, dañó, porque obviamente como tiene el globo está inflado, no puede sacar la sonda, porque eso está impidiendo que salga. Entonces, si tú lo estás jalando por la fuerza, vas a comenzar a romper las paredes. Y eso pasó. Y lesionó el conducto al paciente, ya, que ya de por sí tenía una patología. Y obviamente el sangrado no paró, derivar, bueno, vamos a llevarlo al hospital porque el sangrado no para, o sea, el paciente estaba sangrando por el pene. Obviamente, la licenciada no hizo lo que debería hacer. Si tú tienes una jeringa de 3, tienes que introducir, sacar, hasta que ya no salga nada de la solución que se introdujo, pero no tienen que hacerlo de esa manera. No es que ya no, no, esa no es la manera correcta porque puede haber, obviamente podemos lesionar al paciente. Vamos aquí a otra patología que podemos observar es el cáncer de próstata. Por ejemplo, tenemos aquí la detección precoz. Es muy importante el tamizaje. Hay pruebas de sangre en las cuales, pruebas rápidas, ustedes le sacan por la jeringa, la colocan en una prueba rápida y obviamente para detectar si el paciente podría tener. Obviamente no te va a dar un diagnóstico definitivo, tienes que hacerte exámenes más especializados, pero sí te puede dar una idea. Si el paciente, por ejemplo, tiene disuria, hematuria y factores como, por ejemplo, edad, ya papá, tíos que tengan esta patología de cáncer, siempre pensar es que probablemente también les vaya a dar. Y lo importante, acción comunitaria, promoción, prevención, revisión periódica, es lo que van a hacer ustedes. Decirle al paciente cuáles son las sintomatologías, cómo detectarlo a tiempo. O sea, recuerden que una detección oportuna puede salvar la vida a este paciente. Tenemos ahora el síndrome escrotal agudo. Tenemos aquí, una atención inmediata, ya que es una urgencia urológica crítica que requiere evaluación rápida para evitar daño permanente y asegurar la viabilidad tisular. Tenemos la epidimitis y orquitis, que es la identificación clave entre procesos inflamatorios e infecciosos. Tenemos la torsión testicular, que es la interrupción del flujo sanguíneo que provoca isquemia testicular y dolor súbito intenso y que constituye una emergencia quirúrgica. Y lo que tenemos que hacer nosotros es monitorización de los síntomas y los cambios inflamatorios locales que vaya a tener el paciente. O sea, eso va a ser. Entonces aquí tenemos perdón. Tenemos aquí la epidimitis. En la primera imagen se pueden observar cómo está el testículo. Vamos a ver que se comienza la inflamación y esto de aquí el paciente va a comenzar que se va a visualizar agrandado de tamaño, el epididimo va a estar agrandado de tamaño, por lo tal el testículo se va a agrandar de tamaño y el paciente va a percibir mucho dolor. Entonces tenemos la orquitis, en cambio, que es la inflamación de los testículos, ¿ya? Entonces el paciente va a tener mucho dolor. De 10 te va a decir que le duele un 8, un 9, un 10, ¿ya? Ya. Pero aquí no hay evidencia de que esté inflamado, o sea, no va a estar rojo, no hay rubor, no hay calor, entonces solamente lo van a ver agrandado, más no enrojecido, que es la diferencial a la epidimitis. Entonces aquí el dolor va a ser súbito, de un momento a otro, y va a haber una inflamación, o sea, una inflamación de aquí, de la orquitis, va a estar un poco agrandado. Ya, esto es la parte aguda. En cambio, la crónica va a haber dolor más inflamación, pero sin tumefacción y puede persistir hasta más de 6 semanas. O sea, imagínate un varón más de 6 semanas con este dolor crónico. Y la orquitis, la torsión testicular, no es más que otro, si se pueden dar cuenta cómo está agrandado, inflamado. Entonces, esta torsión va a hacer que vamos a encontrar, si se pueden visualizar la parte azul, que son las venas, cómo está esta torsión testicular, cómo lo está de esta manera, que va a provocar que el testículo asimismo se provoque una inflamación y se vea agrandado de tamaño. Ahora, ¿qué pasa con estas 3 patologías? En las 3 te va a dar que el testículo va a estar agrandado de tamaño y tú no vas a saber si es una epidimitis, si es una orquitis, si es una torsión testicular. O sea, realmente tú te vas a confundir. Tú vas a ver ese paciente con los testículos, no sabes por dónde vamos a encaminarnos. Entonces, por eso son los exámenes de diagnóstico.
Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué mandarían como examen de diagnóstico para poder dar un diagnóstico definitivo? Una ecografía, ¿ya? Entonces ustedes mandarían una ecografía, una resonancia para ver cuál es la patología que está afectando en sí, que le está causando el agrandamiento de los testículos a ese paciente. Vamos a continuar. Ahora vamos con las patologías del pene y prepucio. Entonces tenemos que las alteraciones del pene van a incluir anomalías anatómicas y funcionales que requieren atención de enfermería. Una de estas y va a ser la fimosis y parafimosis, en la cual lo que impide, la primera va a ser que impide la retención del prepucio y la segunda es una emergencia obstructiva. Entonces tenemos que tenemos la fimosis, ya que el prepucio no puede ser retraído realmente, entonces, y la parafimosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo normalmente es cuando el paciente, los niños más que todo, tienen esta parte de aquí, cuando van al baño, dice hay que lavarse bien y se bajan el prepucio. ¿Ya? Para poder limpiarlo y obviamente tener un buen aseo. Entonces, ¿qué pasa con la parafimosis? Que esto no se retrae. ¿Ya? Si el paciente lo intente, no se retrae. Esto, al momento de hacerlo hay mucho sangrado, mucho dolor. Entonces, obviamente eso es una emergencia porque puede causar obstrucción y hay que llevar a cirugía. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando normalmente el niño no se baja el prepucio para lavarse? ¿Qué pasa aquí? Puede causar una balanitis, ¿ya? Que obviamente es por el simple hecho de que el paciente no se lavó bien. Entonces causa dolor, podemos ver manchas y obviamente una secreción blanquecina, ¿ya? Y esto es netamente por la higiene. El paciente no se lavó de la manera adecuada. Perdón. Continuamos. Vamos ahora con difusión eréctil y salud sexual. Entonces, tenemos que el profesional de enfermería y el profesional de enfermería debe liderar la valoración integral de la salud sexual y se requiere un entorno de confianza para identificar la disfunción y aplicando protocolos de escucha activa y educación sanitaria específica. Pero ¿qué pasa con esto? Por lo general, una difusión eréctil ya lo vemos más en los adultos mayores y se da un manejo y un tratamiento adecuado. Y siempre ver y hacer inspección porque muchas veces podemos ver testículos de doble tamaño y por lo general es por tumoración y por ese motivo el paciente tiene una difusión eréctil. Entonces, tenemos que también pueden ser consecuencias de que el paciente sea diabético, sea hipertenso, puede ser una causa psicológica en pacientes jóvenes, como por ejemplo estrés y ansiedad, o componentes farmacológicos derivados de tratamientos crónicos que alteran la respuesta fisiológica sexual. ¿Ya? Este impacto de la patología crónica, bueno, puede trascender a lo físico, afectando la calidad de vida. Entonces, esto de aquí es imperativo, un enfoque multidisciplinario, preventivo, que integra la salud sexual en el plan de cuidados de larga duración. Ahora vamos a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener aquí patologías clínicas, como por ejemplo la gonorrea, la sífilis, herpes. Por ejemplo, la gonorrea, como la imagen que tienen aquí en la derecha, pueden observar un paciente con gonorrea. La imagen de la izquierda es la cavidad bucal, la boca, y la imagen de la derecha es el pene del paciente. Entonces, se pueden dar cuenta que en el pene cómo se va a ver una secreción que no es normal, ¿ya? No es normal en el varón, ¿ya? Entonces, por lo general, aparte de la secreción, hay disuria y hay ardor. Entonces, el paciente va a la consulta porque tiene esta patología. Ustedes observando y viendo que hay secreción, ustedes van a pensar, ok, el paciente tiene gonorrea, igual se le hace una prueba diagnóstica y se le da tratamiento. Vamos a la sífilis. Ya, la sífilis tiene una úlcera que pueden observar ahí, que nosotros lo llamamos, no lo llamamos úlcera, lo llamamos chancro, ¿ya? ¿Cómo es esta úlcera? Esta úlcera es de ese color blanquecino, pero la sífilis existe primaria, secundaria y terciaria. Aquí tenemos una sífilis secundaria porque el chancro está
Ya se lo ve agrandado de tamaño y está esa coloración. Y bueno, y sífilis terciaria es cuando el paciente no se trata a tiempo y este de aquí llega al cerebro y causa en ciertos pacientes desorientación. En otras palabras, lo definen como locura, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado en la antigüedad que los reyes de la nada comenzaban a decir, vamos a matar a la mitad de mi población porque está en contra mío, cuando realmente no era así. Ya, ellos por lo general era muy común en esa época que existía el sífilis, como no existía tratamiento, llegaba al cerebro y mayoría de las personas tenía este tipo de comportamientos, ¿ya? Y eso pasa mucho, eso está en la historia. Vamos ahora, el herpes, en cambio en el herpes pueden ver vesículas que por lo general son muy dolorosas, o sea, el paciente duele, pica y no es una sola. Por lo general para identificar el herpes ustedes pueden ver cómo son algunas burbujitas, así se pueden dar cuenta, tienen 3, 4, 5, 6. Ahora, la gonorrea y el sífilis tienen cura, ya, ustedes dan tratamiento y se curan. Y obviamente, pero ¿qué pasa con el herpes? El herpes no tiene cura, ¿ya? El herpes, el paciente lo tiene para toda la vida. O sea, la sífilis puede reactivarse, pero tú te das tratamiento y ya de aquí ya no te dio nunca más. Pero en cambio, el herpes, si el paciente está estresado, le da. Si no se alimentó bien, le da. Si comenzó a beber alcohol, le da. ¿Ya? Entonces, y depende de tu calidad de vida, hay pacientes que les da brotes de herpes de 5 a 6 veces al año, hasta más. Y pacientes que le da cada 5 años, cada una vez al año, o sea, es muy poco. ¿Qué pasa con el herpes? ¿Cómo es el medio de contagio? Entonces, el paciente, si ven a ver esas burbujitas, ya, cuando esas burbujitas están ahí, cuando el herpes está en la piel, ya, es sinónimo de que puede pasarle a la pareja sexual. Ahora, yo que le digo cuando doy esta clase, pero tenemos medidas de prevención, puede ser el preservativo. No. Nosotros, el preservativo solamente nos va a ayudar quizás para controlar solamente un 30%, ya sea de sífilis, ya sea de gonorrea o herpes, o 100% embarazos no deseados. Pero, como ustedes pueden visualizar, el preservativo solamente protege el pene, pero no va a proteger la pelvis del varón ni de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? El herpes a veces está en el pene y otras veces igual que la sífilis, va a encontrarse en la pelvis. Entonces, el preservativo no los va a proteger para eso y así tengan relaciones, van a pasarse. ¿Ya? Se las va a pasar. Y en porcentajes, en epidemiología, de cada 5 personas, 3 tienen herpes. ¿Ya? Y obviamente tienen que tomar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Ah, no les puse tratamiento. Bueno, no les voy a tomar tratamiento. Dejemos tratamiento para farmacología. Pero para herpes es aciclovir de 800 miligramos en dosis de ataque. Sífilis usamos antibiótico igual que gonorrea, ¿ya? Entonces, eso es con nada más. Vamos a descenso testicular. Entonces, el descenso, la evaluación se la hace netamente en pediatría, que vamos a ver que es la revisión del paciente para un buen diagnóstico. Debe existir una vigilancia continua para identificar variaciones anatómicas del crecimiento del infante, ¿ya? Y es decir, estos testículos, como yo les dije hace creo que unos minutos, normalmente descienden. Cuando no descienden, obviamente mando ecografía y luego cirugía, porque esos testículos deben descender. Tenemos detección neonatal. Es de importancia clínica la detección temprana en neonatos. La patología escrotal pediátrica debe abordarse desde las primeras horas de vida para un éxito terapéutico. Criptorquidia, en cambio, presenta riesgos elevados de infertilidad. Puede presentar criptorquidia. Ok, ya vamos. Cuando el paciente no desciende en los testículos, ¿qué va a pasar aquí? Puede generar una criptorquidia que en un futuro este niño no puede tener, a lo mejor en su edad adulta ya no va a ser padre, ya porque no tuvo un tratamiento oportuno, o puede ocasionar un cáncer. Ya, entonces, por eso es que es importante la detección temprana. Entonces, hay mamás que nunca llevan a sus hijos al pediatra
pediatra y ya cuando los llevan tienen 5 o 6 años, les hacen evaluación y esos testículos nunca descendieron. Entonces ahí es una cirugía y siempre con decirle a la mamá, ¿sabe qué, mamita? Puede ser que en un futuro su hijo padezca de un cáncer, tiene que siempre estar en revisión a partir de ya de su edad adulta, ¿ya? Entonces es importante por eso un diagnóstico oportuno. Carlos, usted está que se ríe, yo quiero saber por qué está que sonríe, qué pasa, está viendo el teléfono. Ya, vamos ahorita acá a la parte de varicocele e hidrocele. Entonces tenemos que estas afecciones van a representar patologías más comunes que van a ser detectadas en un examen de contenido escrotal y vamos a tener que tiene una identificación temprana. Entonces, esto de aquí va a ser crucial. Simplemente con el hecho de que ustedes, la varicocele es una dilatación venosa normal de plexo pambiniforme y es una causa reversible de infertilidad masculina, afectando la calidad espermática por aumento de temperatura. Entonces, estos pacientes probablemente nunca van a ser papitos, por esta patología que ellos tienen. Entonces, estas venas se encuentran dilatadas y si ustedes se pueden dar cuenta en la imagen de la izquierda, no es un pene normal. Pueden ver cómo se encuentran estas varices en el pene y solamente con el hecho de esa inspección yo puedo dar un buen diagnóstico. Entonces, causa infertilidad. Vamos a ver que en la hidrocele, en cambio, es la acumulación de líquido entre las capas de la túnica y esto de aquí puede causar al paciente pesadez. O sea, y ustedes al momento de la palpación van a percibir que es como una botella de agua, líquido, ¿ya? Y el paciente les va a decir de esa manera, siento que tengo agua líquido en mis testículos. Vamos con cáncer de testículo. Tenemos que existe una prevención y técnica. Esto va a ser vital en jóvenes, tras duchas tibias, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es, para un buen diagnóstico, la palpación, rectal para no percibir ningún quiste ni tumores a nivel del testículo. Entonces, es importante siempre hacer un diagnóstico precoz. Este es más común en adultos mayores, más de los 50 años. En jóvenes puede pasar, pero no tanto. O sea, es muy raro. Y siempre preguntar antecedentes patológicos familiares. Si te indica, mi papá falleció de cáncer, ¿cáncer a qué? Testículo, y es un varón que te está consultando, anotar en la historia clínica. En los cuidados de enfermería en el paciente quirúrgico, tenemos que debe haber un manejo perioperatorio, ya que es gestión integral en cirugías urológicas del aparato reproductor masculino, asegurando la estabilidad del paciente. Entonces, esto va a existir y siempre ha existido. Y aparte vamos a tener un cuidado postquirúrgico con protocolos rigurosos para el manejo de dolor y prevención de infecciones. O sea, si el paciente se ha hecho una cirugía o después de las cirugías a nivel testicular, el paciente se va con sonda a casa. Él no es que se va sin sonda, él se va con sonda. Ustedes tienen que siempre ver diuresis, ver cuánto está orinando, indicar al familiar que si no es, la sonda no está, no hay líquido, acudir inmediatamente o decirle si comienzan a ver que hay sangrados, la orina se torna de color rojo, acudir nuevamente al centro de salud. Y eso es muy común. Paciente operado de los testículos, vienen con sangrado. No quedan 100% igual. Al menos yo que he visto la cirugía de los pacientes aquí en Santa Elena, es muy común. Yo no sé por qué aquí en Santa Elena, cuando trabajaba en el hospital, emergencia, paciente con hidrocele, paciente con hiperplasia prostática, iba a cirugía y cirugía salían con sonda y la sonda era sangrado, ¿ya? Siempre debe hacerse programas de formación específicas para el paciente masculino, adaptación de contenidos según el entorno clínico, dar charlas, indicarle que es importante que si presentan algún síntoma como secreción, como úlceras, como por ejemplo granos o algún tipo de dolor, acudir al médico. El hábito de higiene es muy importante para evitar otras patologías como la balanitis, indicarle a la mamita cómo tiene que bajar el prepucio y cómo se tiene que lavar. Es totalmente importante porque no todos saben. Y obviamente, sobre salud reproductiva, desmitificación de tabús sociales y culturales y siempre, dar información basado en evidencia científica, ¿ya? Entonces, chicos, eso sería todo con respecto a aparato reproductor masculino.
antes de que los chicos que tienen que irse a las 10, antes que se vayan, por favor, simplemente me dejan un mensaje por el Zoom. Yo indico que se van. Yo me quedo con los que tienen que exponer. Este, Les quiero recordar que tenemos la lección el día miércoles de manera presencial. No se olviden, va a entrar hasta aparato reproductor masculino, ¿ya? Vamos entonces con el grupo A. Para ir Ay, por favor, Carlos, mándeme en un WhatsApp sobre sus los alumnos que no tienen la primera evaluación, ¿ya? Los nombres y apellidos. No se olviden que les voy a tomar 2 evaluaciones a los que ingresaron tarde. Eh, Alcen la manito los del grupo A, por favor, y pueden empezar cuando ustedes estén listos. ¿Solo son 4? Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo A y nuestro tema es infección de vías urinarias. Siguiente diapositiva. Los integrantes, Yulexi Panchana, Yamira Vera, Jimena Vera, Alice Chamorro, Catherine Matías y mi persona, Joana González. Ya. Empezando el caso clínico, tenemos a María López, paciente femenina de 32 años, con antecedentes de 3 episodios de infección urinaria en los últimos 12 meses, todos tratados con esquemas cortos de antibióticos con resolución completa de síntomas. Acude nuevamente por presentar disuria intensa, urgencia miccional y dolor suprapúbico de 24 horas de evolución. No reporta fiebre, dolor lumbar ni flujo vaginal inusual. Como antecedente de importancia, utiliza diafragma y espermicidas como método anticonceptivo. En el examen físico encontramos sus signos vitales, la temperatura de 37,1 grados centígrados, la presión arterial de 115/75 y la frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto. También lo que es el puño percusión lumbar, que es negativa, lo que hace menos probable una pielonefritis, que viene a ser una infección urinaria grave que puede afectar a uno o ambos riñones. Siguiente. Bueno, en la anamnesis tenemos como datos de identificación: nombre María López, edad 32 años, sexo femenino, estado civil casada y su ocupación ama de casa. Como antecedentes personales patológicos, se reporta 3 episodios de infección de vías urinarias en los últimos 12 meses. Quirúrgicos no refiere, alérgicos no refiere, ginecobstétricos, en este caso en el método anticonceptivo, que es el uso de diafragmas y espermicidas, no reporta flujo vaginal inusual actualmente. En farmacológicos es el uso ocasional de antibióticos por episodios de infección urinaria. Y en los antecedentes familiares no refiere. Bien. Bueno, tenemos la enfermedad actual. Paciente femenina de 32 años que refiere cuadro clínico de 24 horas de evolución, caracterizado por disuria intensa, dolor o ardor al miccionar, urgencia miccional y dolor suprapúbico. La paciente niega la presencia de fiebre, dolor lumbar, que es en la espalda baja, o cambios en el flujo vaginal. También refiere que los síntomas son similares a episodios anteriores. Y dentro de los hábitos, es ocasional
y su vida sexual es activa. Bueno, y el motivo de consulta, que es la paciente acude por disuria, el dolor o ardor al orinar, está la urgencia miccional, que es la necesidad súbita e imperiosa de orinar que no puede ser pospuesta. Está el dolor suprapúbico, el malestar o opresión en la parte baja del abdomen. Aunque la paciente tiene un antecedente de recurrencia, esa forma parte de las enfermedades actuales o de los antecedentes patológicos, por lo que se lleva a la consulta ese día específico es la sintomatología aguda que requiere un cuadro clínico de 24 horas de evolución caracterizado por disuria interna. Ya. Del examen físico tenemos primero los signos vitales, que está la temperatura a 37,5 y la presión arterial, que está de 115 sobre 75, también la frecuencia cardíaca 82 y la frecuencia respiratoria, que está a 18 y la saturación de oxígeno al 98%. Luego tenemos del abdomen sobre la inspección. En el abdomen está plano, está simétrico, sin lo que es la distensión, tampoco hay cicatrices que visibles, no hay masas que se vean que hay cambios de lo que es la coloración. Y en lo que es auscultación están que los ruidos hidroaéreos presentes están normalmente activos, sin soplos abdominales. Luego está la percusión, que esto es el predominio del sonido, está timpánico, sin evidencia de lo que es la matiz de patología, y no hay dolor ni tampoco hay lo que es la percusión renal. Y en la palpación, en el abdomen es que está blando, se percibe que con una sensibilidad dolorosa en lo que es la región hipogástrica, que no se palpa la masa ni tampoco hay signos de lo que es irritación. Ya, en lo que sigue siendo inspección se están sin alteraciones en lo que es la región lumbar, ni tampoco se observan lo que son los signos de que esté inflamado de los que se esté inflamado externamente. Y la palpación renal no tiene dolor, ni al momento de palpar no hay dolor, ni también en los riñones. Luego está el puño de percusión lumbar, que está negativa bilateralmente, descartando como son los dolores en ángulos costo vertebral y también sugestivo de compromiso de renal alto. Los puntos más dolorosos y renales y de uretales están los puntos de costo vertebral, que está negativo, también el punto urateral superior, que está negativo, el punto urateral medio también está negativo y el punto urateral inferior está positivo con un dolor en la palpación en hipogastrio. Tenemos los exámenes complementarios. Para confirmar el diagnóstico de infección de vías urinarias y orientar el tratamiento adecuado, se solicitan los siguientes estudios. Como primer punto tenemos el examen general de orina. Este nos permitirá confirmar la presencia de infección urinaria y orientar de forma rápida el diagnóstico. Tenemos la leucocituria, que está con más de 10 leucocitos por campos. Piura, los nitritos positivos, que sugiere bacterias gram negativas como la Escherichia coli. La bacteriuria. Como segundo punto tenemos el urocultivo con antibiograma. El crecimiento bacteriano significativo, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, la identificación del germen causal y la sensibilidad y resistencia a antibióticos.
Estos nos ayudarán a confirmar el diagnóstico definitivo y detectar posibles resistencias bacterianas. Como tercer punto tenemos la prueba de embarazo, que esta se debe realizar en toda mujer de edad fértil para destacar embarazo antes de indicar posibles antibióticos. Como cuarto punto tenemos la biometría hemática, que es opcional. No siempre es necesaria en infecciones urinarias, ya que no complica, pero puede solicitarse. Siguiente diapositiva. Tenemos la función renal creatinina y boom, que es indicada en casos recurrentes o si se sospecha complicación. Aquí se evalúa el estado de la función renal y es útil antes de indicar ciertos antibióticos. Tenemos la ecografía renal y la vesical, que nos permitirá destacar litiasis urinaria, malformaciones anatómicas, residuo postdimiccional y obstrucciones. Y también tenemos la cistoscopia en casos seleccionados, que nos identifica causas predisponentes de concurrencia, que no es de primera línea y que sus indicaciones son de sospecha de alteraciones estructurales vesicales. Como tratamiento médico, es indicado que en el caso se indica porque la paciente presenta una infección urinaria baja recurrente, lo que es cistitis aguda no complicada. Esto se indica por los síntomas de disuria intensa o urgencia emisional y dolor suprapúbico, además de la ausencia de fiebre o dolor lumbar, lo que indica que la infección probablemente está localizada en la vejiga y no en los riñones. Ya como tratamiento médico tenemos la nitrofurantoína de 10 miligramos, que es vía oral, cada 12 horas por 5 días. Ya, esto se administra porque es uno de los antibióticos más efectivos para tratar la cistitis no complicada, ya que esto está directamente en las vías urinarias, eliminando bacterias más frecuentes, especialmente lo que es la Escherichia coli. También tenemos como medicamento la fosfomicina, que es de 3 gramos, que es una dosis única y es otra opción antibiótica utilizada en infecciones urinarias recurrentes o leves. Ya tenemos lo que son los analgésicos, que puede ser paracetamol o el ibuprofeno, que esta se administra para lo que es aliviar el dolor y la inflamación. Y tenemos por último medicamento la fenazopirina, que esta se utiliza como analgésico urinario. También la paciente dice tener antecedentes de infección urinaria recurrentes y utiliza lo que es el diafragma y espermicidas, que son factores que aumentan el riesgo de infección urinaria porque pueden alterar la flora normal y favorecer el crecimiento bacteriano. Siguiente compañera. Bueno, siguiendo con los cuidados de enfermería, vemos que tenemos que fomentar ingesta hídrica abundante, porque aumenta el flujo urinario y ayuda a eliminar las bacterias del tracto urinario. También está a indicar micción frecuente sin retener orina, porque la retención favorece la proliferación bacteriana en la vejiga. También está educar en higiene perineal, porque evita el arrastre de bacterias intestinales hacia la uretra. Re- reco- Recomendar micción postcoital, porque ayuda a expulsar microorganismos introducidos durante la relación sexual. También está evitar espermicidas y diagrama, porque altera la flora vaginal normal y aumenta el riesgo de infecciones urinarias recurrentes. Administrar medicamentos prescritos, los antibióticos analgésicos, porque elimina el agente infeccioso y alivia el dolor. También está valorar el dolor y síntomas urinarios continuamente, porque permite evaluar evaluación y eficacia del tratamiento. También está aplicar calor local en hipogástrico, porque disminuye el dolor y la molestia suprapúbica. Y por último está vigilar signos de alarma como la fiebre, el dolor lumbar o empeoramiento, porque puede indicar complicaciones o
progresión a infecciones renales. Siguiente diapositiva. Y bueno, como resumen final, tenemos que la evaluación inicial, que viene a ser identificar síntomas cardinales, perdón, como la disuria, la poliquiuria, la urgencia o el dolor suprapúbico. También está, también está, perdón. También está identificar síntomas, perdón, descarte de complicaciones, como la ausencia de fiebre, la ausencia del dolor lumbar y la ausencia de náuseas o vómitos. También está identificar el perfil de riesgo, mujer joven, no embarazada, con antecedentes. En el diagnóstico sugestivo y confirmatorio tenemos el paso 1, que viene a realizar una tira reactiva. En el paso 2, que viene a ser la toma de muestras para para urocultivo más antibiograma. Y por último está descartar la gestación y vulvovaginitis. Las estrategias terapéuticas tienen la elección como la nitrofurantoína. También está la alternativa, que viene a ser la fosfomicida, y también está el asintomático, que viene a ser la fenazopiridina. Siguiente. En los factores de riesgo tenemos la baja hidratación, los métodos anticonceptivos, la higiene deficiente y la actividad sexual. En seguimientos críticos, seguimientos y criterios de referencia, tenemos el control, si no hay mejora en 48 72 horas, revisar resultados de urocultivo y ajustar antibióticos según sensibilidad. Está la imaginología, que es solicitar ecografías renales y vesical para descartar lito- litiacitis o malformaciones anatómicas que justifiquen por qué la infección vuelve tantas veces. Siguiente. Como conclusión, tenemos que el éxito en el manejo del paciente no solo reside en eliminar la bacteria actual con nitrofurantoína, sino que en modificar sus factores predisponentes, como el uso de espermicidas o hipohidratación, al, al ser una IBU recurrente. El urocultivo y la ecografía son los pilares para evitar que el cuadro evolucione y la patología renal crónica, a una patología renal crónica. Y bueno, esta ha sido la participación del grupo A. Bueno, ya, gracias chicos, chicas. Vamos con el grupo C. Por favor, van colocando, alzando la mano los del grupo C y no se olviden de colocar su asistencia en el SGA.
Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctora. Bueno, somos el grupo C. El tema el cual nos tocó fue la litiasis renal. Bueno, como integrantes está el compañero Kevin, la compañera Jindy, el compañero Anthony Lino, eh, está el compañero Josué Soriano, Angélica Villón y mi persona, María Rosario. Bueno, como introducción, como una pequeña introducción, tenemos que la litiasis renal es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario, cuyo tratamiento no se fundamenta solo en medidas médicas o quirúrgicas. En la mayor parte de los pacientes tienen algún trastorno en la absorción, el metabolismo o excreción de los componentes de los cálculos, de las sustancias inhibidoras de la formación de los mismos o del pH de la orina. Bueno, como caso clínico, tenemos un paciente masculino de 45 años que acude al servicio de urgencias por presentar dolor intenso en la región lumbar derecha, de inicio súbito, tipo cólico con irradiación hacia la región inguinal. Refiere que el dolor es intermitente, perdón, de gran intensidad, que en la escala de EVA se le consultó y dice que es un 8 de 10. Bueno, no mejora con reposo y se acompaña con náuseas, vómitos y dificultad para orinar. Además, manifiesta que su orina es de color oscuro. Bueno, tenemos le hicimos la anamnesis completa. Como datos, el nombre es de Juan Pérez, la edad es de 45 años, el sexo es masculino, ocupación indicó que es comerciante y de procedencia del suelo urbano. Bueno, como antecedentes personales tenemos que no tiene enfermedades crónicas diagnosticadas, el episodio previo del cólico renal hace 2 años y no tiene cirugías previas. Como antecedentes familiares tenemos que el padre tiene antecedentes de cálculo renal. Bueno, como hábitos tenemos bajo de consumo de agua, dieta rica en proteínas y sal, consumo ocasional de alcohol y sedentarismo. Como ya lo indiqué en el caso clínico, la enfermedad actual refiere dolor lumbar, derecho intenso, tipo cólico de inicio súbito, irradiado hacia la región inguinal acompañado de náuseas, vómito y dificultad para orinar, y refiere que es orina oscura, o sea, significa hematuria. El motivo de consulta fue el dolor, indicó que tiene un dolor fuerte en la espalda, baja del lado derecho que no lo deja estar tranquilo. A continuación, mi siguiente compañero. Buenos días. Bueno, tenemos lo que viene a ser el examen físico. Tenemos sus signos vitales, que tiene una presión arterial de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Bueno, está, como pueden ver, está ligeramente elevada, una hipertensión de grado 1. Esto puede deberse al estrés agudo por el dolor. Tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Está al límite superior, que puede ser que tenga una taquicardia leve, común digamos, en pacientes que pueden tener un intenso dolor o una fiebre. Tenemos una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. Como podemos ver, tiene una taquicardia leve, el paciente respira poco, más rápido de lo normal. Tenemos una temperatura de 37,5 grados Celsius. Bueno, esto se le considera que es una febrícula. Bueno, no es una fiebre muy alta aún, pero indica que está pasando algo. Bueno, como hallazgo en la exploración física, tenemos lo que es la invención, que el paciente tiene inquieto una postura aniastágica. El paciente no se encuentra en una posición que alivie el dolor, típico que podría ser un cólico renal.
Tenemos la diafuresis leve, que la diafuresis es una sudoración profusa o excesiva. Puede ser una respuesta autónoma al dolor. La palpación, tenemos el dolor del flanco derecho. El problema está localizado en el lado derecho del abdomen o también podría ser de lo que viene a ser la espalda. Lo que tenemos también la palpación manual renal, que al intentar delimitar el riñón con ambas manos, el paciente refiere mucho dolor. La percusión, puño de percusión lumbar, Giordano. Bueno, es cuando golpea suavemente con el puño a la zona lumbar, el paciente salta del dolor. Sin globo vesical, a dar golpecitos sobre este tipo de percusión, podemos sentir que el pubis, el sonido es normal, lo que indica que la vejiga no está llena de la tensión, no hay retención urinaria aguda ahí. Tenemos lo que viene a ser la auscultación de ruidos conservados. Esto es importante porque descarta que el dolor sea por un problema intestinal grave o también como una intrusión de intenso o peritonitis. Bueno, como tenemos tercera, la maniobra lo que es semiología específica, los signos de Giordano. Bueno, patogénico es muy caracterizado por la patología renal, como una infección de riñón. Bueno, se porta, como podemos ver, es positivo. Es cuando el paciente se siente un dolor agudo, pulsante, al recibir un golpe leve de una fosa renal. Los puntos ureterales, estos puntos buscan lo que viene a ser el dolor del trayecto de uretres. Estos son los tubitos que llevan a la orina del riñón de la vejiga. Uno, lo que es superior al nivel del ombligo, que esto viene a ser positivo y doloroso. Tenemos el medio, que viene a ser a la altura de las crestas ilíacas, es positivo y también doloroso. El inferior, que se palpa por el tacto renal o vaginal o cerca de la entrada de la vejiga, reporta de un dolor muy leve. Bueno, si el punto superior o medio duele, lo más probable es que este paciente tenga una piedra litu, bajando lo que viene a ser la inflamación, muy importante. Como otros datos tenemos lo que viene a ser la palpación vesical, que la tenemos normal, no hay masas ni dolor en la zona de la vejiga. Edema, que no presenta. Es importante aquí descartar que los riñones están fallando crónicamente a la falla renal congestiva. Como último está lo que viene a ser el balance hídrico. Bueno, la disminución de diuresis, o también llamado lo que viene a ser oliguria, significa que el paciente está orinando menos de lo normal. Esto es muy preocupante y sugiere que el riñón derecho podría estar obstruido o sufriendo por la infección. Bueno, compañeros, como podemos ver, aquí tenemos lo que viene a ser un paciente con signos vitales alterados por el dolor, una febrícula y una semiología renal clara, que es la Giordano positivo, y unos puntos de ureterales dolorosos, sumando una baja en la producción de orina. Todo esto orienta el diagnóstico hacia una patología del tracto urinario superior derecho. Continuación, mi compañero. Tenemos los exámenes complementarios. En el examen de orina tenemos hematuro positivo, cristales de oxalato de calcio. En el laboratorio, creatinina normal, la urea normal. En imagen tenemos ecografía renal, presenta cálculos en el ureter derecho. En el taxi constante confirma litiasis. La siguiente compañera. El tratamiento médico de la litiasis renal va a tener como finalidad aliviar el dolor, favorecer la expulsión del cálculo renal y prevenir complicaciones que puedan afectar la función del sistema urinario. En primer lugar, se van a administrar analgésicos antiinflamatorios esteroideos, como lo es el ketorolaco,
para así controlar el dolor intenso producido por el cólico renal, ya que este suele ser uno de los principales síntomas del paciente. También se van a utilizar medicamentos antiespasmódicos, los cuales van a ayudar a disminuir los espasmos del uréter, así facilitando el desplazamiento y la expulsión del mismo. Además de esto, se va a indicar hidratación intravenosa para así mantener un adecuado flujo urinario, a favorecer la eliminación del cálculo y prevenir la deshidratación ocasionada por síntomas como lo es las náuseas y los vómitos. De igual manera, se van a administrar alfas bloqueadores, medicamentos que van a relajar la musculatura lisa del uréter y van a permitir que el cálculo pueda expulsarse con una mayor facilidad, especialmente cuando es de un pequeño tamaño. Y también el tratamiento va a depender del tamaño la localización y gravedad del cálculo renal, así como de la evolución clínica y respuesta del paciente. Siguiente compañero. Bueno, por último tenemos lo que vendría a ser los cuidados de enfermería. Cabe recalcar que en este paciente con litiasis renal, los cuidados de enfermería se realizan para aliviar el dolor, ayudar a eliminar el cálculo y prevenir complicaciones. Dentro de lo que primero que tenemos es la valoración. Bueno, en este caso se monitoriza los signos vitales porque el paciente presenta dolor intenso, lo que puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También se controla la temperatura para detectar la infección. Se evalúa la intensidad del dolor con la escala EVA, porque el paciente refiere un dolor de 8 de 10. Entonces esto permite saber qué tan fuerte es el dolor y si el tratamiento está funcionando. También tenemos el control de la diuresis. ¿Por qué? Porque el paciente tiene dificultad para orinar y disminución de la diuresis, lo cual puede indicar que el cálculo está obstruyendo el uréter. Dentro de las intervenciones se realizan eh, fomentar la hidratación de 2 a 3 litros al día porque el paciente consume poca agua, lo que favorece la formación de cálculos. Tomar más agua ayuda a expulsar la piedra por la orina. La administración de medicamentos prescritos como ketorolaco, antiespasmódicos, porque ayudan a disminuir el dolor cólico y relajan las vías urinarias, lo que facilita la salida del cálculo. Bueno, en este caso también tenemos que se aplica calor local si está indicado, porque ayuda a relajar la musculatura y disminuir el dolor lumbar. También debemos vigilar las características de la orina, ya que el paciente presenta hematuria, es decir, sangre en la orina. Esto permite observar si hay cambios o eliminación del cálculo. Como control, debemos de realizar un balance hídrico estricto para controlar cuánto líquido entra y cuánto elimina el paciente, ya que presenta disminución de la diuresis. Observar la eliminación del cálculo porque es importante, ya que confirma si la piedra renal fue expulsada. Por último, tenemos la atención de signos de complicación como fiebre, anuria o aumento del dolor, porque podrían indicarnos una infección o una obstrucción grave. Finalmente, se educa al paciente para evitar nuevas recaídas por el bajo consumo de agua, fue uno de los factores que favorecieron la litiasis renal. Modificar la dieta disminuyendo sal y proteínas porque el paciente tiene una dieta rica en estos alimentos, lo que favorece la formación de cálculos. A su vez, evitar el sedentarismo porque la actividad física ayuda a prevenir nuevos episodios de litiasis renal. Bueno, como conclusión, la litiasis renal es una enfermedad que produce cálculos en las vías urinarias. Esto a su vez provoca síntomas intensos como dolor lumbar, náuseas, vómitos y dificultad para orinar. En este caso clínico, los cuidados de enfermería fueron fundamentales porque ayudaron a controlar el dolor, vigilar el estado del paciente y favorecer la eliminación del cálculo renal. Además, la educación sobre una buena hidratación, alimentación saludable y cambios en el estilo de vida es importante para prevenir futuras complicaciones y nuevas recaídas. Bueno, también para poder concluir con esto, como ya nos mencionaba el compañero, el tema que se trató fue de la diacitis.
renal. Entonces, esto cómo se identificó fueron mediante los hallazgos semiológicos y también los exámenes complementarios, ya que esto de una u otra manera nos ayuda a localizar bien o entender bien la enfermedad o el problema que tiene el paciente. Entonces, con esto, desde la enfermería, nosotros podemos ver de que nuestra prioridad va a ser aliviar o controlar el dolor del paciente. También esto debe tener en cuenta que debemos tener una vigilancia para vigilar más que todas las complicaciones que podría llegarse a dar. Entonces, nosotros también tenemos que llevar la parte de educación hacia el paciente. ¿Para qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros poder controlar de la manera correcta, que siga las indicaciones y así poder obtener unos buenos resultados y no llegar a alguna complicación o algo fatal también. Entonces, por eso nuestro deber también es educarlos y ayudarlos a que, como decía el compañero, no tengan un sedentarismo. ¿Por qué? Porque eso los va a llegar a afectar. Entonces, nosotros también debemos poner de nuestra parte y con toda la amabilidad posible, hablar con el paciente y hacerlo entender lo que tiene que hacer para así no tener posibles complicaciones. Gracias. Ya, muchísimas gracias, chicos. A ver, chicos, miren, tengan un receso y nos vemos en una horita para que terminen de exponer todos los grupos. Y de ahí, yo con este mismo link, si se pueden conectar o si no le paso a Carlos un link diferente, no hay ningún problema. Pero solamente terminan de exponer y se termina la clase. ¿Ya, chicos? Y ahorita yo tengo una reunión, por eso los dejo ahorita y en una horita nos conectamos más o menos, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, ok, ya. Ya, chao, chicos, cuídense.